explicación de cómo hacer la tirilla de un cuello que la podemos aplicar en cualquier prenda, en remeras, en buzo o en cualquier escote que queramos. Lo primero que vamos a hacer es medir el cuello delantero y el cuello trasero por separado desde una costura a la otra y desde una costura a la otra, que lo vamos a medir con centímetro, el centímetro paradito, y lo vamos pegando en todo el contorno del cuello. En mi caso yo tengo 24 del delantero y en el trasero, que siempre es un poquito más chico, 18. Una vez que nosotras tenemos las dos medidas, la del cuello delantero y el cuello trasero, lo vamos a sumar para tener el total del contorno de cuello. El total, la suma de los dos escotes me quedó en 42 centímetros y ahora a esta medida, que es el contorno real, le vamos a hacer una reducción porque si la dejamos tal cual el cuello nos va a quedar desbocado después. En mi caso, una vez que le saco el 10% a los 42, me queda en 37,8. Este resultado, los 37,8, sería el largo que yo tengo que hacer de la tirilla del cuello para que quede en esta medida. Para la tirilla vamos a hacer un rectángulo que el largo va a ser 37,8 y la altura va a ser el doble de la medida que yo quiero la tirilla. Bueno, vamos a cortar el molde de la tirilla, que tendríamos una tira del largo del contorno del cuello menos el 10% y la altura es el doble de lo que queremos en el cuello. La elasticidad tiene que estar en la parte más ancha del molde. Y a esto hay que dejarle margen de costura de 1 centímetro en todos lados. Ya la cortamos con el margen, lo que vamos a hacer es doblar derecho con derecho a la mitad y vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro. Una vez que cosimos la tirilla, lo que vamos a hacer con el margen es doblarlo, uno para cada lado, así no nos hace bulto, y vamos a doblar todo el largo de la tirilla a la mitad, escondiendo la costura. Una vez que la tenemos doblada, lo que vamos a hacer es dividir todo el contorno en 4 partes, que nos vamos a guiar de la costura como si fuese un punto. Le voy a poner un alfiler en la costura y voy a sujetar la tirilla de esta manera. Si un extremo está acá, el otro que nos marca la mitad va a estar de este lado, que también lo vamos a marcar con un alfiler. Y una vez que tenemos estos dos, lo que voy a hacer es juntar alfiler con alfiler y voy a marcar uno de los cuartos que necesito con un alfiler también. Y del otro lado vuelvo a hacer lo mismo, junto mitad con mitad, este que les quede doblada, y el otro extremo va a estar de este lado, que lo vamos a marcar también con un alfiler. Y ahí ya nos quedaría la tirilla dividida en 4 partes iguales. Que una vez que tenemos la tirilla vamos a hacer lo mismo con lo que es el contorno del cuello. Vamos a empezar marcando con un alfiler la mitad del delantero y la mitad del trasero, que lo podemos hacer de la siguiente forma para que no tengan que medir. Van a juntar una costura de hombro con la otra, acomodan que vaya bien derechito y donde se forma este plieguecito sería la mitad de uno de los escotes. Y con el otro hacemos lo mismo, juntamos la costura, acomodamos que vaya bien derechito y en este plieguecito estaría la otra mitad. Una vez que tenemos las dos mitades, vamos a abrir el escote de esta manera, junto un alfiler con el otro y hago exactamente lo mismo para encontrar el cuarto. Donde se forma, le voy a poner un alfiler, que siempre me va a quedar corrido de lo que es la costura de hombro, porque por lo general, casi siempre, un escote es más grande que el otro. Si fuesen de la misma medida, sí nos quedaría en el hombro, pero en la mayoría de los casos no. Para el otro hacemos lo mismo, alfiler con alfiler, acomodo la tela y donde se forma le voy a poner un alfiler. Y de esta manera nos quedan divididos el contorno del cuello del cuerpo en 4 partes y el de la tirilla también en 4 partes. Ahora sí vamos a colocar la tirilla en el contorno del cuello. Vamos a empezar por la parte de espalda en la mitad y en la pieza de tirilla vamos a buscar el que tiene costura. Lo que vamos a hacer es encimar la tirilla encima de la tela colocando alfiler con alfiler. Una vez que lo acomodamos, sacamos los dos alfileres y dejamos solo uno sosteniendo las 3 capas de telas que tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir el recorrido del escote con la tirilla de cuello, acomodando solamente punto con punto. Tendríamos que acomodar los 4 puntos centrales.
este con este, sacamos los dos alfileres y dejamos uno solito. Lo mismo en este. Y en este. Una vez que ponemos los 4 alfileres nos va a pasar esto, que la tela de abajo es más larga que la tirilla. Esto es a propósito porque es la reducción que le hicimos. Lo que vamos a hacer para acomodarlo es sostener desde 2 alfileres, estiramos solamente la tirilla hasta que quede del mismo largo que la pieza de abajo y ahí sí marcamos con un alfiler. Y esto mismo lo hacemos en cada tramito. Estiramos, ponemos un alfiler, estiramos, ponemos un alfiler y lo mismo en este. Ahora sí podemos pasar a coser todo el contorno de cuello a 1 centímetro, estirando para que no se nos formen tablitas. Así nos quedaría el cuellito, que para que nos quede más prolijo, el borde que tenemos acá lo podemos surfilar o con un zigzag o con una puntada de overlock. Bueno, y así nos quedaría el cuello, que nos quedaría solamente plancharlo para que quede más prolijito. Vamos a agregarle un pasito más al cuello. Lo que podemos hacer es dejar el margen de costura que tenemos hacia abajo y en el borde del cuello, cosiendo el margen que va a estar hacia abajo, sobre el cuerpo podemos pasar una puntada bien en el borde en todo el contorno para sentarlo y que el margen no se esté subiendo. ¿Ven? Si le agregamos el pespunte nos queda de esta manera.